Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con los teóricos, vamos a trabajar hoy con la segunda parte de lo que denominamos modelo de intervención tecnocrático normativo o desarrollista. Si ubicamos históricamente este modelo, lo vamos a ubicar entre 1955 aproximadamente y 1965. Es como para darle un corte de tiempo donde nos podamos manejar mejor, pero vamos a encontrar elementos previos al 55 y posteriores al 65 dentro de esta línea y dentro de este modelo. Lo que trae el modelo tecnocrático normativo o desarrollista al trabajo social son básicamente nuevas técnicas e instrumentos de intervención, nuevas formas de leer la realidad, una serie de cambios bastante significativos en función de lo que podemos llamar transformaciones tanto en lo conceptual como en lo instrumental. Desde este modelo también va a haber una nueva apertura y diálogo con las ciencias sociales, diría yo, especialmente con la sociología, y con la cual se van a compartir, digamos, algunas cuestiones teóricas y también cuestiones de orden instrumental, como decíamos recién. Si hacemos un esquema del modelo, ubicamos ese contexto que mencionábamos recién, 55-65, y hay una serie de datos que después vamos a trabajar, probablemente en el próximo encuentro, pero podemos adelantar dos o tres cosas allí. Con respecto al contexto, diríamos que es un contexto de Guerra Fría, es un contexto donde empieza a hacerse muy fuerte la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. También es el momento de la Revolución Cubana, también es el momento de la resistencia del tercer mundo, es el momento de la Revolución Argelina, de la Revolución Vietnamita, es el momento de la Alianza para el Progreso. O sea, la década de los 60 y 70 son periodos de tiempo fuertemente convulsionados desde el punto de vista político, muy interesantes para estudiar. Bueno, y lo estudiaremos y tienen mucho material para leer dentro del material de cátedra relacionado con eso. Con respecto a lo que podemos decir como marco conceptual del modelo, que también vamos a trabajar seguramente en el próximo teórico, tendríamos que ir pensando en la teoría del desarrollo económico, en la teoría de dependencia, eh, también el funcionalismo de Talcott Parsons y en el caso argentino la influencia que este funcionalismo tiene en un autor muy importante o significativo como Gino Germani, la idea de teoría de cambio social, la idea de modernización, como decíamos antes, y más específicamente, o más vinculado con la práctica del trabajo social en este contexto y en este modelo, la idea de desarrollo de la comunidad, la idea de nuevas formas de entender las necesidades, eh, los obstáculos para obtener la respuesta a esas necesidades, la necesidad de trabajar con líderes, la idea de cambio social, la idea de agentes de cambio social. Si vamos a una idea de sujeto en ese modelo, vamos a encontrar con un sujeto que es portador de problemas, se lo va a definir como disfuncional dentro de esa perspectiva funcionalista parsoniana, inadaptado, desajustado, carenciado. Dentro de unos minutos vamos a conversar un poquito más sobre esa visión del sujeto. Y la visión vinculada con la intervención o la modalidad de intervención va a tener que ver con una idea de mudar el etos popular, considerado como retrasado y no preparado para ese desarrollo que va a llegar y que, entre paréntesis, nunca llegó, y la intervención va a tener que ver con ese preparado, esa preparación a través de la educación, y esto va a generar cambios en la entrevista, en la incorporación de técnicas, la incorporación de dispositivos grupales, metodologías acercadas a pedagogía, una serie de elementos muy interesantes desde el punto de vista eh, instrumental, desde el punto de vista de la aplicación en nuestro campo, que también van a ir siendo resignificados en el tiempo y van a ser resignificados rápidamente dentro del modelo tecnocrático normativo, van a ser vistos de manera crítica, van a ser resignificados desde la crítica, y esa resignificación, si vamos a lo instrumental, pero también a lo conceptual y lo teórico, se va a llamar reconceptualización, que es un modelo que vamos a estudiar más adelante.
Por otro lado, como para empezar a conversar acerca de lo que sería cómo dialoga lo metodológico con lo conceptual, una vía de entrada interesante es empezar a conversar sobre indicadores y variables. En este sentido, se puede decir que un indicador es una serie de elementos que dicen algo con respecto a una familia, un barrio, etcétera. Son elementos que se estandarizan, que se hace un estándar, digamos, es decir, por ejemplo, la estructura del grupo familiar está compuesta por una serie de indicadores. Un barrio tiene una serie de indicadores que va a dar sus distintos o diferentes niveles de desarrollo o diferentes o distintos niveles de modernización. Entonces la idea de indicador y después la idea de variable, que es aquello que varía en función de lo que estoy analizando desde el punto de vista social, tanto desde la investigación como de la intervención, aunque en la intervención esto es un poco más dinámico, eh, va a atravesar el pensamiento dentro del campo del trabajo social, la forma de entender conceptualmente la intervención y va a darle forma los informes sociales, a los registros del trabajo social, la manera de escribir del trabajo social va a estar fuertemente signada por este cruce de indicadores y variables que mencionábamos recién. Entonces, ¿dónde aparece esto? Bueno, justamente aparece dentro del modelo tecnocrático normativo o desarrollista. Cuando hablamos de variables, variables es una palabra que representa sencillamente algo que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante y mudable. O sea que un indicador, como puede ser la ausencia de alcantarillado en un barrio, va a ser una especie de, llamémosle, de nivel de alarma que podría variar en la medida que se genere cierta participación comunitaria a partir de una intervención del trabajo social. Esto se puede pensar en la actualidad y se puede pensar también del significado que esto tiene, pero esto surge en la década de los 60. Eso es lo que podemos empezar a mirar si hacemos una pequeña genealogía, arqueología de cómo se construyen los instrumentos y las formas de intervenir que tenemos en la actualidad, cómo se vinculan con cuestiones muy ligadas a la década de los 60. Entonces, este cruce de indicadores y variables me va a servir como para pensar un barrio, desde el punto de vista habitacional, desde el punto de vista de las características de la vivienda, desde el punto de vista de las características generales que ese lugar tiene, de las relaciones interpersonales, de los niveles de conflicto, indicadores de salud. También van a plantearme distintas variables en función de que un indicador de salud puede variar si mejora la vacunación, por ejemplo. Esto que lo estamos planteando desde una perspectiva comunitaria, que es la palabra que más se usaba dentro de este modelo que estamos analizando, también lo podemos pensar como un inicio de la aplicación en la intervención del trabajo social, también a nivel grupal, familiar e individual. Entonces, este cruce de indicadores y variables es como una marca que aún perdura dentro de nuestra disciplina, aún perdura, la mejor manera de verla es mirando informes sociales, estudiando informes sociales actuales y encontrarnos rápidamente con esta raíz histórica que tiene que ver con este diálogo que decíamos antes entre las ciencias sociales y el trabajo social y una perspectiva un poco más, ¿cómo diríamos?, un poco más amplia que se le va a plantear a nivel mundial a esta profesión a partir de transformaciones que también tienen que ver con una fuerte influencia de organismos internacionales que van a marcar, digamos, determinado tipo de rumbo al trabajo social y líneas de pensamiento de las ciencias sociales o del propio trabajo social que van a estar muy presentes en las escuelas de formación de trabajadores sociales en todo el mundo y con mucho énfasis en América Latina. Para dar otro ejemplo, para seguir conversando sobre lo que serían indicadores y variables, podemos hablar de indicadores demográficos, como una tasa de natalidad, como la tasa de crecimiento de población
un indicador demográfico es la esperanza de vida o la tasa de mortalidad infantil. Podemos traer más y van a tener un PowerPoint donde van a poder ver todo esto bien en la diapositiva. El sentido es este. Si yo estoy trabajando en un determinado barrio, o estamos trabajando en un equipo interdisciplinario o un equipo de trabajadores sociales en determinado barrio donde vemos determinados problemas sociales, hay una serie de indicadores que ese barrio va a tener. Por ejemplo, la edad. La edad es un indicador. La edad que predomina en ese barrio es un indicador que también me va a llevar a construir determinadas inferencias vinculadas con las características de esa población. Y eso podría ser hoy, digamos, si yo estoy trabajando en un barrio, o estamos trabajando en un barrio, donde predomina la población joven, por ejemplo, la población es joven, y estamos trabajando desde el sector salud, vamos a pensar que si hay una población joven es posible que haya que más casos de maternidad que en un barrio donde no predomina la población joven. Entonces, si estoy trabajando en un centro de salud, debería ir pensando en la necesidad de vacunación para los niños y para los hijos de esa joven maternidad que está apareciendo, incluso el desarrollo de programas de control del embarazo, parto y puerperio, por ejemplo. Entonces, ese indicador que estamos mencionando, que me habla de la demografía del barrio, es decir, las características de la población del barrio, me va a ir planteando qué tipo de acciones voy a llevar adelante en función de una tarea interventiva cuando estoy diseñando como trabajador social un programa de acción, y también esto dialoga, yo diría, intensamente con nuestras prácticas. Lo mismo si queremos analizar dentro de ese barrio, por eso lo importante es lo comunitario, como novedad que trae este modelo tecnocrático normativo, es, por ejemplo, cuando decíamos recién la vivienda. La vivienda tiene acceso a la electricidad, tiene drenaje, tiene qué tipo de piso tiene, qué tipo de acceso tiene. También son indicadores que pueden tener variación en función de procesos interventivos, políticas públicas, políticas sociales, programas, etc. Creo que lo que trae, como decíamos antes, el modelo democrático normativo desarrollista es el inicio de una mirada orientada hacia las ciencias sociales, y este estudio de indicadores a nivel comunitario también va a jugar o va a desarrollarse a nivel grupal y a nivel familiar. Entonces, una estructura familiar también va a ser un cruce de indicadores y variables en función de cuántos integrantes tiene la familia, qué edades tienen los integrantes de esa familia, qué nivel de escolarización tienen los integrantes de esa familia, cuáles son los oficios que tienen los integrantes de esa familia que están en condiciones de trabajar o en edad laboral, cuál es la historia laboral de esa familia. Cuando estoy hablando de eso y estoy planteando eso y estoy estructurando mi intervención en función de eso, estoy jugando con un cruce de indicadores y variables. La entrevista nunca en trabajo social es errática, nunca se pregunta cualquier cosa, sino que tiene cierta direccionalidad que tiene que ver con los marcos conceptuales, con los contextos y con las preocupaciones que tenemos como disciplina. Si la preocupación tiene que ver con las desigualdades sociales, tiene que ver con esta cuestión de la otredad y el padecimiento que la otredad tiene en situación de desigualdad o en situación de discriminación o en situación de problemáticas de salud mental, el do social en términos de intervención siempre va a estar signado por esa mirada que, si yo diría, en la década de los 60 era mucho más esquemática que la que podemos tener en la actualidad, que también lo usamos, pero de una manera un poco más cualitativa, un poco más elástica, un poco más, no tan dura como si se planteaba en las primeras épocas de esta modalidad de intervención, que es la que estamos estudiando en este momento. Es decir, que no solo este modelo que estamos analizando nos está hablando de este cruce de indicadores y variables, nos está hablando de un contexto bastante complejo, nos está hablando de la adquisición de nuevas modalidades de intervención, diría yo, cuando se habla de caso, grupo, familia, comunidad, estamos adentrándonos con mucha fuerza dentro de la década de los 60, y esto aún perdura
a veces como representación social que las personas tienen acerca del trabajo social, y a veces, bueno, arqueológicamente siguen estando presentes muchas de nuestras prácticas, como decíamos antes, con diferentes desarrollos. Y, digamos, tal vez la palabra que es la que utiliza Emilio Tenti en uno de los textos que utilizamos para trabajar esta parte de la historia reciente, ya diría yo, del trabajo social, la palabra clave es desarrollo de la comunidad, o las palabras claves. Y a partir de de título, nombre, desarrollo de la comunidad, tiene que ver con una autora llamada Caroline Ward, que produce un libro que se llama El desarrollo de la comunidad. Él lo publica las Naciones Unidas, y ese libro es un texto que atraviesa todas las escuelas de trabajo, mayoritariamente las escuelas de trabajo social de América Latina y, como decíamos antes, también del mundo, ¿no? O sea que aparece el desarrollo de la comunidad como el tema a trabajar y la propuesta de trabajo más importante, más significativa del trabajo social, sin dejar de lado las que tenía antes, por ejemplo, a nivel institucional o a nivel individual. Pero aparece como novedoso la importancia del desarrollo de comunidad, básicamente por un contexto que es desarrollista, que va a apostar al desarrollo, que va a apostar al desarrollo económico, que va a apostar al desarrollo económico del capitalismo, un capitalismo que en América Latina se va a aferrar mucho a la idea de alianza para el progreso, y que va a ser como una contrapartida de temor, diría yo, que tiene, digamos, el pensamiento estadounidense, norteamericano, frente al avance de la Revolución Cubana y los logros que tiene la Revolución Cubana en poquitísimo tiempo. Es decir, el 59 al 62, Cuba avanza de una manera impresionante, resolviendo problemas sociales, resolviendo problemas de salud, resolviendo problemas del analfabetismo, y empieza a ser un camino a seguir. Incluso en los propios países centrales, como puede ser Estados Unidos y Europa, también se le gusta, por decirlo de alguna manera, ese modelo cubano. Eso asusta, digamos, al imperialismo norteamericano, y desarrollan estrategias, llamémosle sofisticadas, y una de ellas se llamó Alianza por el Progreso, que fue una estrategia, digamos, vinculada con políticas públicas, préstamos, que terminó con apropiación de empresas y con un fracaso absoluto en el sentido de disminuir la desigualdad y disminuir la pobreza, que era una de las cosas que la Alianza para el Progreso se proponía. Un fracaso que lo dice justamente un presidente de Estados Unidos, que es Richard Nixon, eh, cuando asume como presidente, dice la Alianza para el Progreso fracasó. Realmente había fracasado en todos los aspectos. Desde el punto de vista político, había sido un fracaso para Estados Unidos, había fracasado desde el punto de vista económico, y había fracasado también desde el punto de vista del desarrollo, y había fracasado desde el punto de vista de cambio en la desigualdad. Pero sí queda de esa Alianza para el Progreso y de este contexto que dialoga con la Alianza para el Progreso, donde la Alianza para el Progreso es un actor más o es un tema más, queda todo esto que mencionábamos antes, esta nueva relación con las ciencias sociales, estos nuevos cambios vinculados con lo metodológico, que son como, digamos, la semilla de lo que va a ser un movimiento fuertemente contestatario, muy comprometido en lo político, que se va a llamar reconceptualización. Eh, el concepto de desarrollo de la comunidad va apareciendo en distintos países de América Latina en distintos momentos. En el caso de nuestro país, en el caso de la Argentina, el desarrollo social como estrategia política va a aparecer en 1966. O sea, fíjense, hasta fuera del modelo, nosotros hablamos 55, 65. En otros países aparece mucho antes. En el caso argentino, por una serie de razones económicas, políticas, sociales, culturales, aparece en el 66 y bajo un gobierno militar, bajo una dictadura militar, que es la dictadura de Juan Carlos Onganía. Fíjense que hablamos de desarrollo, hablamos del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. O sea, el concepto de desarrollo social que mencionamos en el video anterior, que lo vinculamos, ¿se acuerdan?, con el de promoción social.
Bueno, el concepto de desarrollo social también es de este contexto, recordemos eso. Y bueno, en el caso argentino, digamos, aparece en el 66 bajo una dictadura militar que se proponía, digamos, un largo periodo de gobierno. Onganía dura unos pocos años, cae 3 años después, a partir de un movimiento impresionante que tuvo la Argentina llamado el Cordobazo, que seguramente lo vamos a estudiar o lo vamos a mencionar más adelante cuando estudiemos ese contexto. En ese punto diría que aparece la idea de desarrollo como un proceso relacionado con la expansión de servicios sociales básicos. ¿Qué significa esto? Bueno, que el trabajo social va a tener más inserción que antes. Aún ya tenía muchísima inserción en los sectores típicos, pero va a estar más claramente inserto en todo lo que tiene que ver con lo comunitario, como veníamos hablando antes, de desarrollo de la comunidad, veníamos antes de estrategias de intervención comunitaria, pero lo comunitario va a tener que ver con cómo lo educativo dialoga con lo comunitario, la salud dialoga con lo comunitario, la salud mental dialoga con lo comunitario, la nutrición dialoga con lo comunitario, el saneamiento dialoga con lo comunitario. Entonces se abre de una manera fenomenal, diría yo, un campo impresionante, importantísimo, de inserción del trabajo social que aún, digamos, existe y siguió desarrollándose y en mi opinión fue mejorando, salvo los periodos oscuros que tuvimos vinculados con, sobre todo, la última dictadura militar, que fue del 76 al 83. Otro punto que me parece importante plantear es un poco qué es lo que dice Caroline Ward en el desarrollo de la comunidad. Y básicamente el desarrollo de comunidad es un proceso para construir grupos funcionales de ciudadanos capaces de aprender la modernización. O sea, es muy vago lo que está planteando esta autora, pero es bastante fuerte desde el punto de vista de cómo hacerlo. Entonces ahí aparece la idea de utilizar estrategias de la educación y la idea de cambio, transformación de ese otro que se lo considera como atrasado, como que su cultura impide que se desarrolle, reeducarlo o educarlo, concientizarlo para que pueda ingresar a la modernidad y mejorar en su condición, y al mejorar su condición mejora la condición de la sociedad. Eso es, digamos, un planteo bastante básico, bastante reiterativo, pero bueno, esto no ocurre, pero sí ocurre que la palabra concientización va a ser apropiada de una manera distinta, la idea de educación también va a ser transformada, por ejemplo, por Paulo Freire, y todo esto que va sembrando, como decíamos antes, este modelo de intervención que llamamos tecnocrático normativo o desarrollista, va a tener mucha potencialidad y va a generar un efecto bastante paradojal. O sea, va a construir herramientas de intervención y formas de lectura de la realidad que van a ser fuertemente críticas a las que lo gestaron, fuertemente críticas al concepto de desarrollo de la comunidad de Caroline Ward. Eso es una de las cosas interesantísimas que uno puede tener cuando mira la historia, cómo las cosas se dan vuelta y termina, el efecto que se quiere producir termina produciendo otro tipo de resultado, ¿no? Entonces, básicamente el planteamiento está, lo pueden leer, va a estar en la presentación de diapositivas que tenemos. Y la idea de bienestar social también tiene que ver con eh, el desarrollo de políticas gubernamentales que favorezcan el accionar de los expertos en lo social, en la intervención social, que son fundamentalmente los trabajadores sociales, aunque ahí también hay psicólogos, también hay pedagogos, y se hace mucho hincapié en el concepto de obstáculo para el desarrollo. Y el obstáculo para el desarrollo no tiene que ver con la desigualdad, según este planteo, sino que tiene que ver con las características propias de la persona, ¿no? Hay muchísimo material de esa década
que habla, por ejemplo, de la bulia. Bulia es falta de motivación o falta de conducta o falta, bueno, falta de querer hacer, por decirlo rápidamente, ¿no? Bulia, falta de voluntad, sería si lo vemos etimológicamente. En ese sentido diría, bueno, cuando se caracteriza desde esta perspectiva desarrollista a las poblaciones empobrecidas, las características como que no sienten necesidad de éxito, están convencidos que no lo pueden lograr, no tienen interés en mejorar su situación y deben tomar conciencia, deben ser concientizados eh, para poder superar esa, digamos, lo digo entre comillas, incapacidad. Pero esa idea de incapacidad estaba muy presente en este modelo de intervención. Obviamente que la preocupación de fondo sigue siendo la revolución cubana, sigue siendo la gran politización que tiene en el caso de Argentina nuestro país. En los 60 la resistencia peronista es cada vez más creciente, la resistencia sindical a las distintas dictaduras militares que va habiendo durante toda la década, a la proscripción del peronismo, a presidentes que llegan al gobierno pero con el partido mayoritario proscripto. Es una década muy compleja, altamente politizada, como decíamos antes, y bueno, en todo proceso de alfabetización y en todo proceso digamos, de intervención vinculado con la idea de concientización, en poco tiempo estos instrumentos desarrollistas se van a ir transformando y esa es una de las características, la transformación es una de las características que marca esa década. Pero volviendo atrás, la idea de bienestar social es ¿cómo se logra el bienestar social? Se logra cuando estas poblaciones que caracterizo como frustradas, abúlicas, incapaces, se empoderan, por decirlo de alguna manera, se transforman y a partir de esa transformación logran adaptarse a una nueva sociedad que tiene que ver con la idea de modernización. En el caso de nuestro país, el desarrollo de la comunidad, bueno, se vincula con una nueva forma de saber y de intervención. La formación académica también se desarrolla fuertemente hacia la metodología de desarrollo comunitario. Se modifican programas de estudios y estas cuestiones, junto con otras influencias, las ciencias sociales y la psicología, se generan cambios en las modalidades de intervención. Esto también me parece importante. Cuando veamos la modalidad de intervención, vamos a encontrar con algo nuevo. Ya hablamos al principio de esto, lo nuevo, esta mirada que cruza indicadores y variables. Ya no desde el punto de vista investigativo, sino desde el punto de vista interventivo. Se podrá decir, bueno, una intervención es como una pequeña investigación. En parte sí y en parte no. Pero básicamente tiene un fuerte sesgo, una fuerte marca interventiva y no investigativa este diálogo entre indicadores y variables. Pero también el trabajo social va a dialogar con la psicología fundamentalmente en la cuestión del vínculo, que hoy dialogamos con los temas del vínculo, incluso los autores de lo vincular son muy importantes durante la década del 60, incluso a nivel de bibliografía mundial, como Winnicott, por ejemplo, que hace, digamos, su obra más importante en el 58-59, y autores que son psicólogos, pero que les interesa lo social, o son psiquiatras que les interesa lo social, como Enrique Pichón Rivière, un autor argentino que va a desarrollar lo que va a llamarse psicología social, una psicología social argentina muy diferente a la psicología social estadounidense o norteamericana. Hubo autores que van a trabajar lo grupal ya sin una perspectiva de campo, diría yo, y le van a dar mucha importancia a lo social, desde Pavlovsky, Bauleo, y una serie de personas que vienen del campo psi, del campo de la psicología, por decirlo de una manera sencilla, que van a dialogar con lo social y el trabajo social va a apropiarse de algo, de esas estrategias interventivas, le va a dar forma desde la perspectiva del trabajo social. Entonces
Lo que también nos trae este modelo de intervención es una nueva forma de entrevista individual, una nueva forma de abordaje familiar y también una nueva forma de trabajo grupal. Va a aparecer el trabajo social de grupos, que incluso implica recuperar una tradición que el trabajo social ya tenía de la década del 30 y que se había ido perdiendo y que, bueno, reaparece en los 60 dentro de este formato de desarrollo de la comunidad y fundamentalmente lo que hoy llamaríamos trabajo territorial, trabajo barrial, se relaciona, bueno, surge con esta idea de desarrollo comunitario o trabajo comunitario. Bueno, con esto creo que podemos tener una primera o segunda, mejor dicho, aproximación a modelo tecnocrático normativo o desarrollista. La idea es que trabajemos en 3 encuentros de este tipo. El primero ya lo tuvimos antes de las vacaciones, el segundo es este y el próximo lo tendremos la semana que viene. Así que, bueno, nos estamos viendo y espero que sea útil.